Bien, primero que todo, un cordial saludo para todos los participantes que ya se han ido sumando a la sesión. Hemos estado estableciendo un grupo de información a lo largo de la inscripción a esta sesión, a este evento de webinar que se titula Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículo en Tiempos Complejos. Y tenemos la grata presencia de la doctora Laura Monsalves Lorente, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia de España. Bienvenida, estimada Laura, un cordial saludo desde Bolivia y desde Latinoamérica, ya que existen diferentes invitados de países. Bueno, Bolivia organiza este evento desde el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello y cuenta también con la presencia de colegas de México, hay colegas de Chile, Ecuador. Sé que iban a haber alumnos de usted, de su programa doctoral de España, que se iban a sumar al programa. Igual tenemos entonces una gran participación de colegas de Bolivia. Estábamos al cierre de las 10 de la mañana, ya cerramos las inscripciones porque ya había sobrepasado la capacidad que nos permite Zoom, en este caso Laura, pero se va a transmitir también por Facebook Live. Entonces, ¿cómo estás, Laura? Bienvenida a esta sesión que te invitamos para, reitero, nuestros países de Latinoamérica en este hermanamiento iberoamericano con España. ¿Cómo usted anda? Muchas gracias, doctor Vázquez. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, ya estoy preparada. Está bien, excelente. Sé que hemos estado coordinando, llevamos casi más de un mes coordinando las sesiones y bueno, gracias a Dios se ha dado esta posibilidad y muy agradecido. Yo quiero agradecer primero que todo a nombre del director del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, el máster Franz Coronel, quien por situaciones sociofamiliares no ha podido estar presente, situaciones de fuerza mayor, no ha podido estar presente. En tal sentido, me pidió que le transmitiera un cordial saludo, Laura, y que el organismo internacional que él dirige, que tiene también sede en España, el convenio Andrés Bello, bueno, abre las puertas para todo el trabajo que se pueda seguir desarrollando también con su departamento y en particular también con su universidad. Vamos entonces a estar iniciando esta sesión de hoy con la participación de la doctora Laura Monsalves Lorente. La doctora Laura Monsalves ha obtenido su doctorado en educación por la Universidad de Valencia. Es profesora contratada de doctorado del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Imparte docencia en los grados de Magisterio de Educación Infantil, Magisterio de Educación Primaria y Pedagogía. También imparte docencia en el Máster de Política, Gestión, Dirección y Organizaciones Educativas. La doctora Monsalve es investigadora de los grupos CRIE, Currículum, Recursos e Instituciones Educativas y en el grupo POLISOC, Políticas Educativas, además, e Interculturalidad de la Universidad de Valencia. Participa en varios proyectos de investigación, desarrollo e innovación, como la Escuela de la Sociedad Digital, algo que es muy importante en estos momentos, análisis y propuesta para la producción, uso de contenidos digitales educativos, ya de hecho la vamos a invitar a hablar de este tema en otro momento, y nuevas políticas educativas y su impacto en la equidad, de la gestión de la escuela y el desarrollo profesional docente. También es investigadora principal del proyecto de investigación postdoctoral institucional de transformación del no hablo muy bien el inglés, doctora del desarrollo de la Universidad de California. Ha publicado alrededor de 40 publicaciones indexadas en base de datos e impactos en
la escuela y en las ciencias humanísticas. Ha realizado estancia de investigación en la Universidad de Alemania, en la Universidad de Salento en Italia y también en Örebro, en la Universidad de Örebro en Suecia, y en la Universidad de Verona en Italia, en la Universidad de California en los Estados Unidos y en la Universidad de Matanzas, Cuba, motivo por el cual hemos conocido a la doctora Laura mediante el doctor Elmis Escribano, que si ya se unió a la sesión, le doy la bienvenida. De todas maneras, si no se ha unido Laura, yo le informo cuando el doctor esté. Y donde ha realizado también estancias docentes en la Universidad Enrique de Verona y la Universidad Lacy de Italia. Sus ámbitos de investigación son la didáctica y la organización escolar, formación inicial del profesorado, desarrollo e innovación del currículo y la diversidad e igualdad de género en STEM. Ha obtenido becas y menciones como profesor invitada en la Universidad de Matanzas, Cuba, y otros reconocimientos a nivel internacional en universidades del exterior. Hoy estaremos compartiendo con la doctora Monsalve un tema que es de vital importancia referente a el cambio que se ha ido generando a partir de la propia reflexión teórica en torno al currículo, siendo este uno de los ámbitos sobre el que se pretende incidir en la reforma. Bueno, le comento, doctora, que en este instante se está uniendo el doctor Elmis Escribano. Entonces, Un saludo. Sí. Y vamos a estar entonces analizando diferentes momentos que han permitido y por el cual ha transitado el desarrollo curricular, así como las concepciones más importantes dentro de las preocupaciones que hoy surgen al reflexionar sobre un nuevo paradigma curricular que profundice en el caos, la complejidad, las crisis y cómo afrontar esto desde la escuela. Por lo tanto, estimada doctora, realmente para nosotros, reitero, es un enorme placer que usted esté con nosotros en esta sesión y le cedo la palabra. No sin antes pedirle a todos los colegas que están en la sesión que por favor cuiden el uso de los micrófonos, aunque yo los voy a estar bloqueando, y la metodología de trabajo es que ustedes pueden formular preguntas mediante el chat de la sesión de videoconferencia, las cuales al finalizar la sesión se van a escoger y se van a seleccionar determinadas preguntas para compartirlas con la doctora Laura. Entonces, con esta presentación, doctora, le cedemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por la presentación y por la invitación, sobre todo. La verdad es que ha hecho una introducción bastante extensa de mi currículum. A veces pienso, no sé si he hecho todo eso, pero bueno, sí que lo he hecho. Muchas gracias por la presentación. Quisiera empezar saludando a todos y a todas. Buenas tardes en Bolivia, a todos los países que nos acompañan. Buenas noches ya en España. Gracias por estar en la sesión de hoy, a pesar de las horas que tenemos. Pero antes quería agradecer sobre todo al Instituto Internacional del Convenio Andrés Bello, también a su director y al doctor Vázquez, la invitación para participar en este seminario y darme la oportunidad de compartir con todos ustedes un tema que llevo ya un tiempo trabajando e investigando, cómo es el diseño, desarrollo e innovación del currículum. También quisiera agradecer al doctor Elmis Escribano por ponerme en contacto con el doctor Fran Vázquez. Un saludo también a los colegas que se han unido desde Bolivia, Venezuela, Cuba, Perú, Ecuador, Colombia, México y España. Al finalizar, estaré encantada de mantener un intercambio de experiencias con todos ustedes, resolviendo todo aquello que necesiten y manteniendo un coloquio sobre sus experiencias docentes también, que me interesa saber su postura, y los cambios que estamos teniendo en el proceso actual de enseñanza-aprendizaje. Bien, estamos, como he comentado, en un periodo de cambios en la forma de enseñanza y de aprender. El COVID nos ha traído un reajuste de la docencia, pasando de una docencia 100% presencial a una docencia online en 2020 y a la docencia híbrida en 2021. Esto ha supuesto un cambio en nuestra metodología docente, utilizar nuevos recursos, plataformas online, videoconferencias. En cuanto al alumnado, han tenido también que aprender a recibir las clases de otra manera,
muchas veces con la dificultad de no contar con medios tecnológicos para seguir nuestras clases. Ha sido un cambio radical para todos nosotros, docentes y alumnado, también las familias. La pandemia no ha hecho más que poner de manifiesto en poco tiempo algo que ya venía sucediendo desde hace tiempo. La forma de enseñar y aprender ya estaba cambiando. El título del seminario, Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum en tiempos complejos, no relata la situación vivida por el COVID, sino una realidad educativa cambiante que ya empezó hace unos años. La forma de aprender de los estudiantes ha cambiado y sigue cambiando por la influencia de las tecnologías. También debe cambiar el pensamiento pedagógico y la forma de enseñar. Hasta hace unos años estábamos anclados en la forma de enseñar más propia del siglo XX. Ya oíamos por aquel entonces el término innovación educativa, en cuanto a la inclusión de metodologías innovadoras en el aula, que motivara más al alumnado y le hiciera partícipe de su propio aprendizaje. Paralelamente, el alumnado ya empezaba a ver con más interés en las redes sociales, ya veía en sus dispositivos móviles algo más interesante que lo que recibía de sus profesores. Poco a poco, este interés se fue centrando en TikTok, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera. Dependiendo del contexto de cada país, sabemos que la integración de las TIC están llegando a las escuelas. Por ejemplo, ya hay escuelas que trabajan a través de las TIC, permitiendo a todo tipo de dispositivos electrónicos en las aulas, siempre con restricciones de acceso a Internet. Otras escuelas utilizan desde hace años la pizarra digital con acceso a Internet. En otras escuelas, aunque el profesor utiliza Internet para el alumnado, está prohibido en el aula. Aunque a veces se permite que saquen los dispositivos móviles para hacer trabajos de forma individual o grupal. Hay infinidad de maneras, como hemos visto, de trabajar con la tecnología en nuestras escuelas, pero lo que es una realidad es que la tecnología forma parte de los alumnos y las alumnas en su día a día y este cambio la escuela no lo puede obviar. A ver. Ahora no me pasan las diapositivas, que antes habíamos hecho una prueba. No se preocupe, denle un clic sobre la diapositiva y va a poder correr. Vale. Ahora. Gracias, ahora creo que sí. Ahora sí, excelente. Vale, sí, perfecto, gracias y disculpen. Este es el esquema que voy a seguir a lo largo de mi intervención. Voy a hacer una pequeña introducción al tema que nos compete. Voy a hablar de las concepciones del currículum para situar un marco teórico sobre el discurso que voy a dar. Voy a hablar de la teoría curricular hoy y la complejidad. Y, por último, establecer un nuevo paradigma o intentar establecer un nuevo paradigma curricular hoy y su complejidad. El pensamiento pedagógico sobre el cambio ha ido de la mano de la misma reflexión y elaboración teórica en torno al currículum, uno de los ámbitos sobre el que se pretenden incidir las reformas. Debemos pensar en las teorías curriculares y si dan respuesta a la demanda actual de la escuela. A lo largo de este seminario vamos a tratar la evolución del currículum y analizar la necesidad de formular un nuevo paradigma educativo que dé respuesta a las necesidades del alumnado. Cuando hablamos los docentes, hablamos desde nuestro planteamiento ideológico, desde nuestra cultura, desde nuestro ámbito social. Ese planteamiento no lo podemos separar de lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos. Cada uno lo pasará por los filtros que cada uno tenga. No voy a dar una receta universal hoy, sino que cada uno desde su universo se ponga en modo pensar e integre aquello que le llame la atención, que le guste, que lo pueda utilizar como docente. En la actualidad se requiere una especial atención a los rápidos cambios sociales, económicos, sanitarios y educativos que estamos viviendo. Durante décadas se ha estado estudiando las teorías curriculares y la labor docente en una sociedad en proceso continuo de cambio. Según Esteban Aranz, ya estableció en 1994, a lo largo de los tiempos hemos visto a dos grupos fundamentales de teóricos que se planteaban la teoría del currículum. En un primer momento, los procedentes del grupo más radical, con Molnar en 1992, que defendían un paradigma empírico-técnico, preocupados por poner de manifiesto la gran existencia que había entre la teoría y la práctica. Pero también había otro grupo más preocupado por definir el mundo posmoderno y el currículum que le corresponde. Lo defendían algunos autores como Doll y otros autores. El problema no consiste en qué concepciones son más importantes, sino cuál es el centro. Surge la preocupación por reflexionar sobre un paradigma curricular que profundice en el caos, en la complejidad, en la crisis que tenemos actual y cómo afrontar esto, sobre todo desde la escuela, con un modelo pedagógico.
El objetivo de este seminario, pues, es hacer un recorrido en la evolución de las teorías del currículum, la teoría técnica, la teoría práctica, la teoría crítica, para analizar la situación de la complejidad y caos en la que se encuentra la escuela actual, para pensar también en los procesos de enseñanza-aprendizaje en este mundo cambiante influido por la tecnología, porque la tecnología ha llegado a la escuela. A ver, disculpen que no me pasa. A ver. Bien, bien. Sí. A ver, disculpen. Si miramos los sistemas escolares, los centros, el profesorado, el alumnado, la situación actual de las escuelas no es idéntica a la de hace 30 años. Las condiciones sociales de las escuelas y las reformas de mediados del siglo pasado presuponían un papel activo de los estados en su activación bajo el paraguas de la mejora y el bienestar social. Los individuos tenían un compromiso con la construcción de la ciudadanía, en su doble vertiente de la construcción democrática de los estados-nación y contribución al desarrollo económico y productivo. La situación actual ofrece una realidad bien distinta. La globalización de la economía está poniendo en cuestión la legitimidad de que los gobiernos inviertan lo que sería necesario en políticas sociales y educativas. El imaginario de una educación universal, pública, democrática y compensadora está siendo ahora sustituido por otro alternativo, en lo que lo universal cede ante lo particular, los imperativos morales y democráticos frente a las exigencias económicas de ajustes, y la compensación, antes necesaria para el mismo desarrollo social y económico, es ahora considerada como una traba, un sector residual, simbólico. No son menos importantes las nuevas realidades sociales y culturales y la alteración de la estructura nuclear de las familias, así como la consagración de modelos culturales y morales más flexibles y respetuosos con las diferencias. En suma, un conjunto de nuevas demandas que sobrecargan e intensifican los cometidos de las escuelas, que por extensión están quedando ahora más desamparadas que antaño en lo que se refiere al respaldo social y comunitario del que gozaban hasta hace poco. Además, no se puede pasar por alto el impacto de la sociedad cognitiva, nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como las continuas conexiones a redes sociales, la búsqueda de información por Internet, han terminado representando un rival escolar en lo que se refiere a las fuentes de acceso a la información. En el trasfondo, las grandes cuestiones siguen aquí en el aire. ¿Qué debe enseñarse? ¿A quiénes? ¿Qué nuevos cometidos ha de asumirse por una educación más plena de los estudiantes? ¿En qué medida procede a hacerse cargo de tantas delegaciones sociales y familiares? Los soportes sociales y políticos de la educación se están redefiniendo. Por el momento, están generando en las instituciones educativas más desconcierto que claridades. Llevamos años observando cómo los estímulos educativos, la familia, las amistades, el trabajo, el ocio, los medios de comunicación, las redes sociales y las TIC influyen y forman parte del desarrollo del currículum. En este punto, vemos la necesidad de redefinir las teorías del currículum, integrando estos nuevos actores, tomando como base la sociedad compleja en la que estamos. A ver, es que tengo problemas en pasar las diapositivas. A ver ahora. Disculpen. A ver, está... ¿Ahora sí? Vale. Sí. Correcto. Vale. A ver, un momento. Vale, perfecto, disculpen. No, no te preocupes, no te preocupes. La escuela tiene que ser capaz de dar respuesta a todos estos problemas que estoy planteando. Y no solo dar respuesta al interés del mercado y la productividad. El posmodernismo es una crítica del discurso modernista, pero ahora la escuela es diferente a cuando salieron todas estas teorías posmodernistas. A lo largo de este seminario se analizan las teorías técnica, práctica y crítica del currículum para ver su evolución y analizar también si estas teorías del currículum dan respuesta a las necesidades actuales de la escuela del siglo XXI. El desarrollo del currículum en la escuela actual debe contemplar estas teorías del currículum, pero sobre todo debe tener en cuenta la práctica escolar y la influencia de las TIC, sobre todo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las desigualdades sociales, que para que nadie se quede atrás. Se debe poner la escuela al servicio de las demandas sociales y no solo las necesidades del mercado. Ahora. Es que me había traído un pasador de diapositivas, pero no me está funcionando. Lo tengo que hacer manual. Sí.
Bien, pasamos al punto número 2, conceptualizaciones del currículum. Vemos a los autores Gimeno, Pérez Gómez, Schubert, que entienden el currículum desde dos sentidos. El primer sentido, el concepto del currículum adquiere un significado prescriptivo, es el plan o la planificación. El segundo sentido, como documento escrito, pero también un campo de estudio. Beauchamp añade que todos los procesos y la estructura organizativa a través de lo que es aplicado. Tyler, por su parte, afirma que el currículum abarca tanto las actividades de planificación como los propósitos que guían la acción y la acción misma. Stenhouse lo entiende como la intención por un lado, lo que nos gustaría que pasase, y como realidad por otro, lo que de hecho pasa en las escuelas, y el currículum busca la relación entre ambas, que según el autor es la problemática curricular hoy. El término currículum es de uso reciente en español. Es a partir de 1983 cuando se va generalizando en nuestro contexto, para acabar en 1989 con la imposición de una determinada ortodoxia curricular, es decir, un modo particular y único de entender el diseño y desarrollo curriculares, según el autor Escudero en 1999. Son muchas definiciones las que se han dado de currículum, como también son las clasificaciones en las que se han organizado dichas definiciones. Hay autores, por ejemplo, como Gimeno Sacristán en 1983 o en 1988 o en el 92, que hacían definiciones de currículum, o Jackson en 1992. También Félix Angulo y Nieves Blanco lo hicieron en 1994 y Pinar y otros en 1995. De todas ellas se deduce no solo la variedad de perspectivas que existen sobre el término de currículum, sino también la confusión respecto a lo que el mismo currículum representa. Además, como señala Zabalza en 1995, los listados de definiciones de currículum y las taxonomías de los mismos no han contribuido a la mejora de la práctica escolar. Grundy, en 1991, diferencia entre dos acepciones de la misma, producto y praxis. Al tiempo que distingue entre un enfoque conceptual en el currículum, es visto como intención, como diseño de un enfoque cultural en el que denota su condición de construcción social, de suceso o experiencia acontecida. Mediante esta distinción, trata Grundy de explicar el carácter interactivo del currículum, que para ella se deriva de que mientras unos lo elaboran, son otros quienes lo reciben y lo utilizan. Se trata de una manera de aproximarse al término que tiene mucho potencial, ya que recupera para el currículum la dimensión interactiva de que éste parecía carecer para muchos y que, sin embargo, sí que posee la enseñanza. Pasamos ahora a hablar de los grandes hitos que han configurado la teoría curricular. Como pueden ver, hay una primera etapa que es la tradición empírico-técnica. Se caracteriza por proponer modelos de planificación racional del currículum. Como tal, acusa la influencia de modelos de gestión industrial y empresarial, taylorista, en la educación americana, y de la psicología conductista como fuente del diseño curricular. Es cierto que estos modelos responden a una ideología de la eficiencia social y utilitarista, pero es necesario reconocer que suponen el primer intento serio de racionalizar los procesos de enseñanza para acercarlos a un cierto grado de cientificidad. En la tercera década del siglo XX, un fuerte movimiento de gestión científica de las organizaciones empresariales, guiados por la eficacia, el control y la racionalidad científica, se aplica a los centros escolares. Es así como Franklin Bobbitt, el primero que escribe una obra sistemática titulada De Curriculum en 1918 y años después otra titulada Cómo hacer el currículum. Refleja esta tendencia de extender al currículum la gestión eficiente y la consecución de los resultados prefijados. Por otro lado, la propuesta de Tyler en 1973 procedía de un amplio proyecto experimental de reforma de los institutos de secundaria para adecuarlos a las nuevas demandas sociales, y no tanto en sentido estricto de modelos de gestión industrial. Su objetivo era exponer un método racional para encarar, analizar e interpretar el currículum y el sistema de enseñanza de cualquier institución educativa. Determinadas influencias y transferencias posteriores de la psicología conductista darán lugar a la exigencia de definir claramente los objetivos educativos en términos operativos. Actualmente se está revisando si el uso y asimilación posterior que se hizo del manual de Tyler, conductismo, modelo de objetivos operativos, enfoque técnico de gestión, etcétera, etcétera, está fundado en las propuestas de su libro o ha sido una mala interpretación y uso impropio. Vemos una segunda etapa, reorientar el campo curricular, de la teoría a la razón práctica, del producto al proceso.
En los años 70 se produce un giro significativo en la teoría del currículum, orientándola, por un lado, desde una fundamentación de la teoría psicológica a una valoración preferente de la práctica. Por otro, desde la preeminencia de la planificación hacia una mayor consideración del propio proceso de desarrollo. Schwab, en 1969, inauguraba así un nuevo paradigma práctico y deliberativo, que se propone respectivamente a la perspectiva sistemática o de gestión racional anterior y a la crítico-política posterior, y que puede ser globalmente calificado como enfoque práctico-deliberativo. Dos elementos son centrales en este planteamiento. El primero es que los problemas curriculares son prácticos, no teóricos como en el modelo anterior. En lugar de aplicar teorías psicológicas a la enseñanza, el currículum puede pensarse como problemas referidos a la elección y acción en situaciones complejas, lo que reclama decisiones ponderadas y deliberación. Segundo, los problemas curriculares se resuelven por deliberación. La educación, como un asunto humano, requiere el ejercicio de la racionalidad práctica o deliberativa, entendido como transacciones entre individuos comprometidos moralmente en la institución escolar, que han de echar mano así de un modelo interpretativo para decidir y actuar. Entre los años 60 y 70, abundantes reformas en el contexto inglés ofrecieron propuestas alternativas a la tayloriana para el diseño y desarrollo del currículum. Destacamos el caso de Stenhouse, quien desarrolló un célebre proyecto curricular de humanidades, que supuso, entre otras, dos grandes aportaciones a las teorías del currículum. La primera, el currículum lo concibe como Schwab, como un problema práctico, expresado en un conjunto de procedimientos hipotéticos a desarrollar en clase, abierto a la investigación práctica y al juicio reflexivo de parte de los enseñantes. Y segundo, la clave del currículum está en el propio proceso de desarrollo curricular, revisión, cambio, procesos en los que los conocimientos y creencias, habilidades y disposiciones de los participantes que desempeñan un papel fundamental. Un currículum se juega no en el diseño del mismo como un plan racional, sino en el propio proceso de reconstrucción práctica. Llegamos a la tercera etapa, la constitución de una teoría del currículum, reconceptualización y enfoque sociocrítico. Dentro del cambio social global en el mundo de finales de los 60, con la guerra de Vietnam, protesta estudiantil, reivindicación de derechos de las minorías, etcétera, etcétera, y ante la insatisfacción con el predominio de un enfoque técnico del currículum para dar respuesta a los problemas educativos y sociales, a comienzos de los 70 se va constituyendo así un grupo llamado reconceptualizador del currículum. Esta nueva conceptualización significa el esfuerzo por desarrollar unas formas alternativas, no técnicas, de pensar el currículum. Postulado fuerte de este movimiento es que la práctica curricular solo podrá progresar cuando se conciba con nuevas teorías filosóficas. De este modo, es a la vez un intento de renovar la teoría del currículum y una crítica al sistema escolar actual de esa época. Como un movimiento crítico sitúa la teoría del currículum y de la escuela en el nexo de factores económicos, históricos, culturales y políticos. Se puede afirmar que propiamente la teoría del currículum se constituye como tal en el movimiento de reconceptualización, en el intento de configurar un campo conceptualmente autónomo para pensar la educación, abandonando perspectivas tecnológicas o dependientes de otras supuestas ciencias básicas. La llamada teoría crítica sociopolítica del currículum aparece como una rama de este grupo reconceptualizador que quiere ir más allá de una perspectiva humanista, basada en enfoques fenomenológicos, artísticos o literarios. En las últimas décadas, Habermas ha abandonado este tipo de fundamentación antropológica de la teoría del conocimiento por una teoría de la racionalidad de la acción. El siguiente punto a abordar es la teoría curricular hoy y la complejidad. El movimiento de reconceptualización y la teoría crítica, el carácter de la construcción social de la práctica, en fin, el abandono de enfoques empíricos y analíticos han contribuido decisivamente a que en el presente el currículum como campo de estudio goce de una enorme vitalidad. La teoría curricular se nos presenta con múltiples perspectivas, enfoques o paradigmas. Así se habla de programas de investigación, de modelos o plataformas epistemológicas. Para concretar la propuesta de currículum democrático desde un punto de vista de su carácter y naturaleza, vamos a adoptar los siguientes principios formulados también por Assenden, Blackburn, Hannan y White, de 1988. El currículum tiene que ser común, cooperativo, útil, inclusivo, práctico, realizable,
reflexivo crítico, moral, planificado y coherente. Por su parte, Connell, en 1997, ha aludido a criterios como los siguientes: los intereses de los menos favorecidos, la participación y escolarización común y la producción histórica de la igualdad. No me gustaría dejar de mencionar al autor, pedagogo, filósofo Edgar Morin, que en el año 2000 comentaba que se ha de tener en cuenta la naturaleza heterodoxa y multidimensional del estudiante, su estado de metamorfosis permanente y la simbiosis de sus múltiples inteligencias, cuidando que todo esfuerzo educativo esté orientado a lograr el desarrollo de su inteligencia general y, lo que es muy importante, que la creación, recreación y apropiación de conocimiento y saberes, como también el desarrollo de habilidades y destrezas, se vean transformadas en sabiduría que desarrolle su perfil formativo como profesional, pero sobre todo que se desarrolle como persona. En el marco de este compromiso y de este propósito, la multiversidad Mundo Real de Edgar Morin procurará que los procesos de evaluación actúen a manera de lanzadera entre la teoría y la práctica de lo que se proponen los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, sin excluir ni descuidar en ningún momento la forma, el planteamiento, los contenidos y enfoques generales del modelo educativo. Otras obras, por ejemplo, del profesor Edgar Morin u otros autores concurrentes, pondrán atención especial a este campo conceptual, por considerarlo el corazón de la filosofía en que se inspira la propuesta educativa de la institución. A ver, disculpen, que se me ha vuelto a enganchar ahora. A continuación abordaremos el nuevo paradigma, el punto 5, nuevo paradigma curricular, complejidad y TIC en la escuela. En la actualidad se requiere una especial atención a los rápidos cambios sociales, económicos, sanitarios y educativos que estamos viviendo, como he comentado anteriormente. Durante décadas se ha estado estudiando las teorías curriculares, como acabamos de ver en el punto anterior, y la labor docente en una sociedad en un proceso continuo de cambio. El problema no consiste en qué concepciones son más importantes, sino cuál es el centro. Surge la preocupación por reflexionar sobre un nuevo paradigma curricular que profundice en el caos, la complejidad, la crisis y cómo afrontar esto desde la escuela. Los jóvenes del siglo XXI han crecido rodeados de las TIC y en el centro de su aprendizaje están las TIC. Las escuelas integran un diseño de currículum basado en teorías curriculares que acabamos de ver que no atienden a estas necesidades del nuevo escenario educativo actual. En las últimas décadas, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado como resultado del uso de la tecnología en el aula, trayendo consigo espacios dinámicos de colaboración y creación de conocimiento. De estos cambios emerge el concepto de ecologías de aprendizaje, que Barron en 2004 definió como el conjunto de contextos hallados en espacios físicos o virtuales que proporcionan oportunidades de aprendizaje. Cada contexto comprende una configuración única de actividades, recursos materiales, relaciones personales y las interacciones que surgen de ellos. Los nuevos dispositivos tecnológicos nos guían hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC, pues estas permiten al alumnado disponer de un conjunto de herramientas, elementos y recursos que favorecen la construcción de ese ambiente más interactivo y dinámico, donde el aprendizaje es más significativo, según los autores Invernon, Silva y Guzmán en el 2011. En esta nueva era educativa, los recursos y herramientas digitales son imprescindibles en el proceso de educación y su virtualización a través del uso de equipos tecnológicos, elemento característico de la llegada y uso de Internet. Esta expansión y crecimiento de los ambientes de aprendizaje como resultado de la integración de las TIC han facilitado el surgimiento de distintas formas de interrelación educativa, provocando un interés en el estudio de las ecologías de aprendizaje y de los ecosistemas digitales. Dado que las TIC proporcionan a los estudiantes cierta autonomía, así como la posibilidad de romper las barreras de tiempo y distancia para acceder al conocimiento y aprendizaje, con mayor interactividad entre ellos y control de las actividades de forma colaborativa, por medio de la intercomunicación, favoreciendo de este modo una experiencia de aprendizaje formal, informal y no formal. Esto corresponde bien con el concepto de ecologías de aprendizaje, como he comentado, como entorno dinámico, adaptativo, autoorganizado y diverso que suscita el aprendizaje, como afirma Bernardino Salinas en 2013.
Los jóvenes del siglo XXI, también llamados millennials y posteriormente generación Z, son considerados como las nuevas generaciones digitales que han crecido en contextos inmersos de las TIC, siendo sus ecologías del aprendizaje más relacionadas a las redes sociales que a los espacios formales de la educación reglada. De 1995 en adelante, los niños y las niñas se caracterizan por un manejo intuitivo y espontáneo de la red y las tecnologías, por lo general sin necesidad de formación previa o información sobre los posibles peligros que entraña dicho uso. Este uso intuitivo y generalizado de los gadgets, Internet y dispositivos móviles de la generación Z supone una nueva realidad de estudio de la socialización humana y los procesos pedagógicos subyacentes, puesto que la tecnología y las redes sociales están tan integradas en la vida de los jóvenes que se convierten en un papel clave para entender el desarrollo humano. La velocidad que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan en el sector educativo obliga a las instituciones a estar mejor informadas. ¿Para qué? Para anticipar estos cambios, ir un paso por delante, ¿no? de estas generaciones, de los alumnos. El profesorado juega un papel fundamental en este cambio y, por tanto, las universidades, así como los centros de formación permanente del profesorado. Todos ellos deben ofrecer en sus planes de estudios una formación adaptada a estas nuevas necesidades emergentes que tenemos en la sociedad. El proceso de enseñanza y aprendizaje está cambiando y en estos momentos están emergiendo nuevas metodologías basadas en las TIC que los docentes deben dominar en primaria y en secundaria. Los alumnos de educación infantil y primaria, desde que nacen, se ven envueltos de tecnología, de smartphone, de tabletas, de smart TV, de ordenadores, aplicaciones, juegos online. Estas generaciones desarrollan sus vidas en una era digital con acceso a Internet, dispositivos móviles, aplicaciones, redes sociales. Además, poseen también un pensamiento globalizado, de carácter optimista y tolerante, con una visión equilibrada entre la vida laboral y personal más amplia, siendo la tecnología una parte muy fundamental de sus vidas. El uso de la tecnología que realizan estos jóvenes no solo es generalizado, sino también de elevada intensidad. El principal dispositivo que usan los jóvenes son los móviles o celulares, convertidos en un instrumento esencial del ser, del estar y de la construcción del parecer en sus vidas. Dicho uso, búsqueda de información, ocio, comunicación, intercambio, construcción, reelaboración de conocimientos. Es un hábito que se desarrolla en su vida diaria. Por esto, son una generación interactiva, son una generación multipantalla, plenamente audiovisual, que están acostumbrados a buscar y a encontrar en tiempo real la información accesible. Según Anguita y Ruiz, en 2018, autores como Díez, Fernández y Anguita en 2011 establecen que estas generaciones como usuarios de Internet no solo son consumidores de contenidos y relaciones, sino que también son productores, que conforman fuentes de aprendizaje y de desarrollo en un proceso democratizador mediante las tecnologías. Este empoderamiento ha estimulado el desarrollo del aprendizaje informal a través del uso de Internet, ya que al crearse escenarios virtuales posibilita la selección entre diversas experiencias y fuentes para construir programas personales de aprendizaje. La educación es un proceso complejo, de ahí la relevancia que tiene la tecnología. Por eso la trascendencia para cambiar la enseñanza. Las tecnologías emergentes constituyen una oportunidad para transformar la docencia y optimizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los retos tecnológicos surgen de la incorporación de esta tecnología al aula. Es el uso que el docente, cómo y cuándo lo vincula con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como dice Freire, la realidad está preñada de preguntas. La cultura no es estática. Si el docente tiene que aprender a hacer, tiene también que aprender a pensar. La sociedad necesita una ciudadanía crítica que se plantee retos. Pero les lanzo la pregunta, ¿queremos construir un pensamiento obsoleto o una práctica transformadora? Si optamos por esta última, debemos reelaborar el pensamiento. ¿Cuáles son los retos a medio y largo plazo que implicará la competencia digital en educación infantil, primaria y secundaria? Les repito la pregunta por si luego en el chat quieren conversar. ¿Cuáles son los retos a medio y largo plazo que implicará la competencia digital en educación infantil, primaria y secundaria? ¿Qué piensan ustedes?
que se dedican a la educación. Este es un tema abierto, la verdad, y complejo para seguir investigando sobre él. No olvidemos que el reto no es la tecnología, el reto es la pedagogía, introducir la tecnología en el aula. Analicemos, por tanto, la manera en que se puede implementar esto en las aulas. A ver, disculpen. Un momento que se me ha vuelto a enganchar. No, ya cambió. Vale, sí, creo que ya está. A ver, vale. Pero no puede haber esta transformación sin compromiso de información. El profesorado debe comprometerse, es el que debe comprometerse siempre con el sistema educativo para que éste vaya perfeccionando con el tiempo. Este hecho solamente se puede dar si se ofrece una formación de calidad progresiva, una formación por parte de las universidades, una formación por parte de los centros de formación permanente del profesorado. Este hecho solamente se puede dar si se ofrece esta calidad. Además, que en su día a día el equipo docente utilice los recursos tecnológicos para llevar a cabo sus tareas. Esto conlleva actitudes más positivas para propiciar esta innovación educativa. No basta que se les ofrezca a los centros educativos tecnología, pizarra digital, un ordenador, si no saben hacer uso de ese dispositivo o si a veces tienen problemas de conexión o no pueden entrar a los programas. A veces son los alumnos mismos los que tienen que ir a ayudar al profesor porque no sabe conectarse o no sabe entrar en una pantalla o en un programa. Necesitamos ese tipo de formación. Aunque es relevante la formación del profesorado en lo que se refiere a los recursos tecnológicos, esto no es un motivo concluyente para que dichas herramientas no se utilicen en las aulas generalmente. Aún así, es primordial implantar cursos para el equipo docente por varios motivos, tal y como indica Medina en 1989. Medina en el 89 ya estaba hablando de este tema. Dichos motivos son perfeccionar la manera de ver la enseñanza desde un punto de vista interactivo y tecnológico, donde el profesorado se convierta en un generador de currículum y estilos de enseñanza. En otro orden de ideas, sería necesario respaldar lo antes mencionado, que tal y como afirma Medina en 2003, es una fundamentación científica del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la actualización artístico-reflexiva en el aula. Teniendo en cuenta que las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, también conocidas como las TAC, son una herramienta esenciales para gestionar y organizar las aulas y los centros educativos. Ahora sí. La meta de las TAC, las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación, es encaminar a las TIC hacia una utilización de las tecnologías más formativa, ya sea destinada al alumnado, ya sea destinada al profesorado. Con esto, lo que se pretende es que las TAC no se limiten exclusivamente al aprendizaje de las TIC, sino a la utilización de esta tecnología, a sacar el máximo provecho para dirigirlo hacia la obtención de conocimiento y aprendizaje. Que la situación tecnológica se encuentre como está es debido a que la situación en la que nos encontramos, promovida por la democratización por una parte tecnológica, pero también por otra parte por la web 2.0 que nos arrastra. Poco a poco y cada vez más se le está dando más importancia a las distintas utilidades que tienen las TAC en lugar de enseñar técnicamente cómo se utilizan las TIC. Esto conlleva ser conscientes de cómo son, cuáles escoger, cómo se utilizan, qué recursos utilizar en el aula, cómo funcionan los recursos que yo puedo utilizar en el aula, para así asumir ciertos conocimientos. En la actualidad, tanto las TAC como las TIC son un tema que se está tratando efusivamente en educación. Los que están en contraposición a la inclusión de las TIC afirman que prácticamente solo se regula en el campo de la información y la comunicación, es decir, no se adapta a todos los posibles usos que están fuera de estos campos mencionados anteriormente y especialmente al ámbito educativo. Se afirma que las TIC son solamente informática. Se afirma que las TIC directamente son dispositivos en el aula, demasiado instrumentalistas, que no promueven una motivación entre el profesorado y el alumnado y ciudadanos en general. Estos son los críticos de las TIC. Se ha llegado a relacionar las TIC con el siglo XX y las TAC con el siglo XXI. De este modo, seremos capaces de acercarnos a los intereses de nuestros alumnos y nuestras alumnas, de conectar con ellos y que recuperen muchas veces la ilusión por aprender. Concluyendo, la escuela tiene que ser capaz de dar respuesta a todos estos problemas que hemos comentado en este webinar, actuales en la sociedad. No solo dar respuesta a los intereses del mercado y la productividad,
El posmodernismo es una crítica del discurso modernista, pero ahora la escuela es diferente a cuando surgieron estas teorías. A lo largo de este seminario se han analizado las teorías técnica, práctica y crítica del currículum para ver su evolución y analizar también si estas teorías del currículum dan respuesta a las necesidades de la escuela del siglo XXI. El desarrollo del currículum en la escuela actual debe contemplar estas teorías, claro, las debe contemplar, pero sobre todo debe tener en cuenta la práctica escolar y la influencia de las TIC en este proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo las desigualdades sociales para que nadie se quede atrás. Se debe poner la escuela al servicio de las demandas sociales y no solo al servicio de las necesidades del mercado. Se deben diseñar políticas educativas que posibiliten un modelo educativo interconectado entre la realidad actual de la sociedad de la información y el sistema educativo, para garantizar un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje. Bueno, y finalizo aquí mi intervención dando las gracias a todos y a todas por escucharme, por acompañarme en este seminario, y podemos dejar así un tiempo para comentar, para hacer una discusión, para escucharles yo también sus opiniones, y estaré encantada de atenderles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Laura. Realmente ha sido un enorme placer escucharla en este primer momento y como usted lo había planificado, ha compartido 45 minutos aproximadamente, bueno, no 45, unos 40 minutos, pero nos ha permitido transitar en un análisis histórico, lo cual es muy importante, de hecho, histórico y lógico en su presentación, en torno, y bueno, ya hay un colega que dice ESMAR, gracias doctora Laura, ya están agradeciendo su participación y estamos abriendo el posible debate que podamos establecer, que es muy importante. En este sentido, la doctora nos ha combinado a reflexionar sobre algunos aspectos de cómo hoy un respaldo filosófico es determinante para establecer el desarrollo de un currículo pensando el tipo de hombre y mujer que necesita cada sociedad. También nos ha permitido transitar por los diferentes momentos que en el orden histórico ha ido evolucionando el currículo y ha llegado a un momento que es trascendental, a un momento que nos ha develado esta situación, esta pandemia nos ha develado la realidad de que muchas veces nuestros currículum estaban alejados de la realidad. He escuchado, y bueno, usted que está en España y nosotros, y en particular leo mucho, escucho mucho, y ustedes tienen una producción científica. De hecho, lo dice el actual ministro de Educación de España, Manuel Castel, quien refiere desde su experiencia en la UOC y que tiene mucha experiencia en España, en Estados Unidos sobre todo, y dice la educación española, la educación virtual. Y él habla en una de sus conferencias, ya desde el 2015, hay una conferencia que lo invitaron en Colombia, en el 2015, y ya él dice en esta conferencia que la educación va camino hacia la hibridación, que hoy es imposible hablar de una universidad, es imposible hablar de una educación que sea totalmente presencial cuando mucho se juega en los espacios virtuales, aunque la escuela no tenga una definición, aunque el Ministerio de Educación no tenga una definición para implementarse sobre el tema de lo que es una modalidad u otra. ¿Y por qué digo esto, doctora Laura? Porque es algo que yo quisiera consultarle. Hace unas semanas acaba de publicarse un grupo de investigaciones que se realizaron en Canadá. Se ha medido del inicio y posterior un año cómo ha impactado este cambio hacia la educación. Antes de iniciar la sesión conversábamos algunas ideas también de la propia experiencia de usted. También se emite un resultado
cuantitativo y que hace un análisis cualitativo en Inglaterra, también en la OCDE, donde en el marco común europeo, también se establece este análisis para Australia. Y hay una coincidencia en estos 4 estudios, que si bien ha habido una evolución hacia la aceptación por parte de los estudiantes e inclusive mejor evaluación de los estudiantes hacia sus profesores en esta etapa, en este estudio, estos estudios resaltaban algo en particular en todos estos países y sobre todo también en el marco común europeo. Y es que se determinaba que no existía una concepción clara de una definición que se estuviera asumiendo para implementar modelos dentro del diseño curricular que asumieran una definición clara, precisa, sobre todo con estos respaldos filosóficos y consensuada entre los actores principales, los docentes, los estudiantes, y si hablamos en niveles inferiores, incluíamos esa triada. Mi pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Qué importancia tiene que en esta nueva, este nuevo paradigma que usted plantea, ya desde los currículums se pueda estar estableciendo, y usted decía algo, lo crean unos y lo aplican otros, que se puede estar estableciendo una concepción desde una definición? Por ejemplo, yo asumo una definición que nace desde la UNED de España, donde la educación a distancia yo la asumo como un diálogo didáctico mediado. Esto es expresado por Lorenzo García Jaretio en el año 2000, bueno, desde 2008, 2009, 2014, 2021. ¿Y qué pasa entonces con estos modelos híbridos? Es importante, doctora, que exista esa concepción ya desde una definición. ¿Cuándo? Pospandemia, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con este tema de la integración de las tecnologías? Esa es mi pregunta para iniciar la sesión. Muchas gracias. Pues un tema interesante que hemos iniciado antes del webinar. ¿Sí? Nosotros, a ver, la experiencia que tenemos, yo ahora he tenido justamente el examen de mi materia, de mi asignatura esta mañana, y lo que he podido observar a nivel de evaluación, estamos hablando, y ahora pasaré a cómo se ha desarrollado estos 4 meses de modalidad híbrida. Yo todavía no me ha dado tiempo de ojearlos ni de leerlos, pero yo lo que he visto en clase, lo que he podido percibir, es que había nivel, me ha sorprendido. Y ahora voy a decir por qué. Me ha sorprendido el nivel de ejecución de los estudiantes en el examen. Pocas dudas, he visto que lo tenían claro, he estado ojeando un poquito, veía que iban bien. Claro, esto me choca con la poca presencialidad que hemos tenido. Entonces, esto tiene 2 lecturas. Por una parte, los que han venido han interiorizado muy bien los contenidos, puede ser, tendríamos que analizarlo, porque al tener la modalidad híbrida, nosotros en la Universidad de Valencia, el Ministerio de Universidades cedió, digamos, dio pautas a todas las comunidades, a las regiones, para que decidieran qué tipo de modalidad. Entonces, la región de la Comunidad Valenciana que pertenecemos nosotros estableció a las universidades de nuestra región que tenía que ser modalidad híbrida, una semana mitad del grupo en el aula, a la semana siguiente la otra mitad venía al aula y ese grupo que había estado en el aula se quedaba en casa. Es como si te van turnando por semanas. Claro, esto lo que ha hecho es que baje la presencialidad. ¿Por qué? Tenemos estudiantes de fuera, de otras regiones, que no han podido a lo mejor quedarse aquí, no han podido alquilar un apartamento. Claro, vienen, no vienen, tienen más gasto de transporte. Eso ha hecho que esos estudiantes se queden en casa. Correcto. Claro, el análisis que tenemos que hacer es ahora los resultados de aprendizaje. ¿Qué resultados vamos a obtener? Entonces, por una parte, los que han asistido al aula, yo he visto que han interiorizado mucho más los conceptos. En las últimas sesiones, sí que en los repasos de los últimos temas, sí que veía que tenían claro el temario que habíamos dado, cosa que otros años no me ha pasado, que en las últimas sesiones estaban con miedo, no se sabían muy bien el temario todavía. Ahí sí que he visto mayor calidad, pero lo que me ha sorprendido es aquellos que no han asistido de manera presencial,
cuando tenían que venir no venían, eran los compañeros los que le pasaban se supone que tienen que venir de manera obligatoria, pero claro, están en la universidad, las edades que tienen ya, no somos policías. Claro, los que yo no he reconocido porque no han asistido, sí que he visto cómo se han desarrollado, cómo se han desenvuelto a la hora de redactar el examen. Entonces tendría que valorar eso. Por una parte, necesitamos medios, las universidades, porque nosotros somos una universidad presencial. Entonces, sí que es verdad que en el 2020 nos vino de un día para otro. Nosotros creo que el estado de alarma lo tuvimos el 14 de marzo del 2020. El 12 de marzo, el 13 de marzo ya se oía que si Italia, que si cerraban, ya llevaban una semana las escuelas cerradas. Nosotros de un día para otro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salió en rueda de prensa un sábado, 14 de marzo, para decir que el lunes no volvíamos ya a las escuelas, ninguna etapa educativa. Claro, ahí fue un shock porque por ejemplo, usted ha mencionado la UNED, universidades a distancia, la UNED, la BIU, UNIR, tenemos varias universidades públicas y privadas a distancia, no tienen problema porque ya tienen su metodología, pero el problema vino en las universidades que teníamos presencialidad, claro, con un modelo presencial. Entonces tuvimos que cambiar con medio de videoconferencias, plataforma, y yo tengo que elogiar, la verdad, la labor de todos, desde los gestores hasta el profesorado, hasta el alumnado. La verdad que trabajamos todos, alumnos incluido, mucho. Claro, el curso 2021 ya es otra historia. Ya desde julio nos avanzan que va a ser una modalidad híbrida. El problema de implementar la modalidad híbrida en un modelo de docencia presencial es que la universidad está pensada, el currículum está pensado para una presencialidad. Entonces, tuvimos que montar asignaturas, materias muy rápidamente para pasar a un modelo híbrido. Pero yo en mi caso, en mi aula, yo no he tenido una conexión. Claro, tenemos conexión a internet, tenemos wifi, pero no nos han puesto una cámara web que enfoque a mi mesa, que enfoque la pizarra digital. Entonces, yo he tenido esas dificultades. ¿Cómo pasamos una modalidad híbrida cuando no tenemos recursos? Pero eso no ha sido problema de nadie. La universidad enseguida puso recursos. Tenemos el plan de ayuda europeo que viene ahora. La universidad está recibiendo dinero y recursos para digitalizar aún más la universidad. Entonces estamos ahí en un paso un poco ahora mismo adaptándonos. Pero ¿cómo saldrá? Pues tenemos que hacer cambios sustanciales. O sea, cambios digamos, en la programación de las asignaturas, si queremos ir a un modelo híbrido. Porque la experiencia que tengo de este curso, un modelo híbrido en el que de 50 alumnos me vienen 25 una semana y 25 la otra, no es real. Ha habido sesiones, yo por suerte estaba contenta, 12 alumnos de 25 y ya podía estar contenta, me decían. ¿Por qué? Porque habían sesiones que eran 3 o eran 2. Es que para una semana no voy, me decían, me quedo en casa. Entonces, hemos tenido ese tipo de problemas que yo creo que tenemos que dejar un poco más de tiempo y planificar todavía un poco más para pensar, ¿no?, en este modelo. Bien, muchísimas gracias por la intervención, por la explicación. Y bueno, nos queda claro de que tenemos que seguir. Y usted lo dijo muy bien, usted lo dijo que la tecnología no es el fin, es el medio para poder llegar a un fin y como decía en la cita que mencionaba de Edgar Morin cuando hizo mención a la formación personal, a esa formación integral. A mí me gustaría comentarles y me gustaría, posterior a lo que voy a mencionar, cederle la palabra al doctor Elmis Escribano. Y Elmis Escribano comparte por un chat interno que muchísimas felicidades por la atinada sistematización teórica que usted ha realizado en su exposición. Gracias. También la felicita por invitarnos a seguir pensando sobre el currículum
Y entonces, si el doctor Escribano está en sala, ¿Sí? si lo vi ahorita, excelente, ha habilitado su micrófono. Le cedo la palabra, estimado doctor, para que usted sea quien formule esa importante pregunta que también nos abre caminos para seguir reflexionando hoy en una educación diferente, en un currículum que se complejiza, pero un currículum que necesita también de generar cambios en la educación contemporánea. Sí, doctor, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a usted, doctor. Buenas tardes a todos los que han tenido bien unirse. Sería un gusto verlo si usted quiere compartir la cámara. No, gracias, gracias. Está bien. Permanezcamos así para mantener la comunicación. Bueno, yo en primer lugar un saludo cordial a la doctora. Es un gusto tenerla con nosotros. Yo había hecho énfasis siempre al doctor Vázquez de la posibilidad de que usted compartiera con nosotros este espacio, por sobre todas las cosas como una invitación al diálogo, al pensamiento y a la profundización de muchísimos temas que hoy son esenciales en el ámbito profesional de la formación universitaria contemporánea. Y yo creo que el de hoy, bueno, ha hecho gala, ¿no?, de estos discernimientos. Entonces, yo quería preguntarle, doctora, aprovechar la posibilidad de que estamos hoy además con audiencia, donde hace muchísimo tiempo que no nos vemos y no nos comunicamos, pero no quería dejar de pasar la posibilidad de preguntarle si, a falta de una orientación teórica para tener una concepción de un currículum apropiado a las exigencias y condiciones de este nuevo siglo XXI, con todo lo que usted nos ha explicado, le pregunto si pudiera ser el enfoque de la complejidad esa concepción filosófica que oriente, por lo menos en las cuestiones primarias, desde el punto de vista teórico, filosófico, sociológico, contemporáneo, para tener un currículum ajustado a estas nuevas condiciones y a las necesidades. Muchas gracias por su intervención. Sí, claro, partimos desde los enfoques que ya tenemos, o sea, partimos de la teoría curricular que ya he comentado. Pero claro, esta teoría curricular, como he explicado, cuando surgió, no tenía en cuenta las necesidades que tiene hoy la escuela, como he comentado. Sí que es verdad que se nombra la práctica, se tiene en cuenta el profesorado, se tiene en cuenta la política educativa, la teoría crítica, sí que es verdad, pero partimos hacia un modelo, una teoría curricular centrada en el aprendizaje del alumno, pero el aprendizaje para la no desconexión de la escuela. Un aprendizaje, sabemos, centrado en la tecnología. Porque lo que está ocurriendo es que están llegando a las escuelas con su dispositivo móvil, que muchas veces está prohibido, ¿no? Depende del contexto, ya sé, depende de cada país, pero donde se tiene más acceso, muchas veces escondido y se lo están sacando. O sea, están chateando en clase. Entonces hay una desconexión, entonces vamos a un modelo curricular que pueda unificar, que pueda integrar esas TIC, esa tecnología en su estudio, en su interés por la escuela. Claro, necesitamos un modelo curricular que parta de base de una formación al profesorado, de una formación de no prohibir la tecnología. Debemos de partir de un modelo de no prohibitivo, porque hoy en día, por ejemplo, en la escuela de secundaria de mi hija, no les permiten trabajar con dispositivos móviles. En otras escuelas sí. Cuando partimos claro, ellos tienen acceso a Internet, tienen datos en el móvil, tienen wifi en el centro, no pueden acceder al wifi, no les dan permiso. Partiendo de ahí, ya hay una desconexión total. Aquí ya no hay teorías curriculares que valgan si el alumno no está conectado al aula, al ambiente de aprendizaje, a lo que el profesor. Esto sumado a la crisis que hemos tenido sanitaria del COVID, que todos tuvieron que estudiar desde sus casas, con sus dispositivos, con sus recursos. Unos tenían conexión, otros no tenían dispositivos. Los ayuntamientos tuvieron que distribuir a las familias que tenían menos recursos, tenían que distribuir dispositivos electrónicos, ¿no?, para poder conectarse. Entonces, tenemos una lucha entre la crisis sanitaria, que lo ha profundizado mucho más, pero es que esto ya venía de años atrás. Esta desconexión ya se estaba dando.
Entonces, vamos hacia un modelo curricular que integre las TIC, pero que no integre las TIC como hasta ahora, como hasta el 2020. Las TIC es, yo voy a introducir las tabletas en el aula y mi centro ya es innovador. Ya me coloco una chapita en mi puerta del centro diciendo que soy un centro innovador. No, tenemos que integrar las TIC interiorizándolas, trabajando la tecnología, no con la tecnología, sino trabajando la tecnología. Como hablaba de las TAC, la tecnología del aprendizaje y la comunicación. Deberíamos ir hacia un modelo y es el modelo ahora mismo que estoy en fase de estudio y que podré compartir, supongo, con ustedes en un tiempo. Pero la idea que tengo es investigar sobre estos temas que les acabo de comentar, de la no desconexión y de llegar al alumno. Está claro que siempre se ha hablado de llegar al alumno, de centro de interés. Ya estamos hablando ya de autores de Vygotsky, de Piaget, de Montessori, de, claro, la escuela nueva, el movimiento de renovación pedagógica, pero ahora vamos más allá. Ya no es partir del interés del centro del interés del alumno, de lo que le puede motivar. No, no, es que ahora están desconectados. Eso es un problema que tenemos que trabajar los profesionales de la educación, esta desconexión. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, claro que sí. Claro que sí. Creo que estamos en me permito una Sí, adelante, doctor. sencilla opinión. O sea, nos estamos moviendo en un ámbito extremadamente polémico y del que creo que sería muy difícil tener una única posición y que alguien tenga la última palabra. Creo que aquí lo más importante, lo más útil es pensar. Y esto, por supuesto, más que para los profesionales en el orden individual, yo creo que es una tarea en el orden social e institucional para los estados, que son en definitiva, y los ministerios públicos, los responsables de delinear, diseñar y ultimar todos los detalles para tener currículum que sean funcionales, que sean activos, que sean prácticos y respondan a las exigencias de la época contemporánea, pero respondan a las exigencias, por sobre todas las cosas, de la preparación en un ámbito de utilidad y de práctica para cada familia y para cada ser humano que accede a una institución educativa. Yo creo que a estos ministerios les corresponde forjarse una posición teórica, una postura metodológica y para asumir un currículum que, como bien ha dicho la doctora, y por supuesto yo comparto todas sus posiciones, como bien ha dicho la doctora, hoy somos testigos de una especie de desfase, una especie de desarticulación o desalineación con el tiempo y con la época y con las necesidades. Yo una vez más, doctor, y ya termino, les agradezco la posibilidad de hacer esa pregunta, de haber intercambiado y de haber escuchado y participado de esta muy nutritiva sesión de la tarde. Los felicito a usted, felicito a la doctora, felicito también al Instituto Internacional de Integración, el Convenio Andrés Bello, por tan lúcida idea de este tema para hoy. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor, y también doblemente el agradecimiento de poder permitirnos contactarnos con la doctora Laura y, como dijo la doctora, establecer estos nexos que ya se abren y seguramente van a ser duraderos. De hecho, la reflexión de la doctora, la pregunta de usted, ya me genera una nueva invitación que voy a estar haciendo y quizás establecer un panel con los colegas que ya han hablado de tecnología de México, también colegas que tenemos en Ecuador, hablar sobre estos retos que hoy impone hablar de buenas prácticas en una educación contemporánea mediada por tecnologías digitales. Como TAC, otros autores también hablan como TEC. Entonces, bueno, eso es lo que está Laura discutiendo, estudiando esos modelos. Pues bien, abrimos y quizás hay otro colega siempre respetando el horario de Laura, porque para Laura ya son las 11:09 de la noche en España, pero yo sé que como investigadora... 12, pero 12. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo pensé que era solo 5 horas, por eso salí el desfase en aquel momento. Sí, pero ningún problema.
yo sé que como profesional comprometida con la educación, has accedido de manera muy gustosa Estoy con mucho gusto, sí. a este encuentro. Pues si existe alguna otra pregunta, colegas, alguna otra consulta, pueden escribirla por el chat o pueden simplemente habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Entonces, abiertos los micrófonos o también el espacio de chat para consultar. Es de las recomendaciones que nos da Laura, utilizar las tecnologías para la comunicación. Entonces, que nos permita ese espacio en esta comunicación sincrónica que estamos teniendo. A ver, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? También se puede establecer. Bueno, reitero, alguna consulta, alguna pregunta que quieran compartir, estamos atentos. Sí, me envían una pregunta por aquí, doctora, por el dispositivo de YouTube que está compartiendo. Dice que usted mencionaba la importancia y sustentaba aspectos en su fundamentación sobre las ecologías de aprendizaje. La pregunta es, ¿qué importancia tiene que desde el currículo, desde los primeros grados, se pueda concebir lo que hoy se ha dado en denominar entornos personales de aprendizaje y que de hecho en España tiene un significado muy importante en lo que ha trabajado, por ejemplo, Jordi Adel y Linda Castañeda? Dice entonces que qué importancia tiene este tema de los PLE y si tiene alguna relación con esto también de las ecologías. Claro, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Sí, sí, claro, está todo conectado. O sea, claro, estamos hablando de dos temas. Estamos hablando de las ecologías del aprendizaje y también estamos incluyendo las TIC en este entorno personal de aprendizaje. Como he comentado a lo largo de la exposición, es adaptar, o sea, los intereses del estudiante, del alumno, y crear su propio entorno de aprendizaje a partir de estos intereses mediado con las TIC. Entonces, ahí, por ejemplo, hay muchas plataformas. Podemos utilizar el Padlet a modo de pizarra interactiva entre todos. Para eso deben utilizar las tecnologías en el aula y, claro, crear su propio entorno de aprendizaje colaborativo. Claro, trabajan, claro, estamos hablando de primaria, entonces hay que guiarles mucho en, claro, en este ámbito. Pero bueno, es una buena metodología, la verdad, es para introducir las TIC y crear este entorno de aprendizaje como puede ser el Padlet, como otras herramientas. Muy bien, excelente. Entonces, doctora, teniendo en cuenta que hasta este momento no existe otra consulta, pero que inclusive la doctora tuvo la gentileza de sumarse al grupo de WhatsApp. Si alguien quisiera hacer alguna consulta, seguramente vamos a estar atendiéndola. Y quiero ir cerrando esta sesión precisando algunas ideas que usted explicaba y que usted compartía en el resumen, donde usted expresaba que la escuela tiene que ser capaz de dar respuesta a los problemas actuales de la sociedad. Y no solo dar respuesta al interés del mercado y la productividad. El posmodernismo es una crítica del discurso modernista, pero ahora la escuela es diferente a cuando salieron estas teorías por modernistas. Usted también hace énfasis que el desarrollo del currículo en la escuela actual debe contemplar estas teorías del currículum. Sobre todo, se debe tener en cuenta la práctica escolar, la influencia de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la sostenibilidad, algo muy importante, atendiendo un aspecto de vital importancia, las desigualdades sociales, para que nadie se quede atrás. Se debe poner la escuela al servicio de las demandas sociales y no solo de las necesidades del mercado. Con esta idea que es de usted, doctora, queremos dar por finalizado esta importantísima sesión que, como decía el doctor Escribano, nos ha permitido pensar
nos ha permitido visualizar un recorrido histórico y acaba de llegar una pregunta, doctora, ¿se la comparto y con esa cerramos? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, acaba de llegar una pregunta de Héctor Contreras desde Bolivia. Dice, ¿cuál es la interacción que tiene el docente con el estudiante al desarrollar una clase en una plataforma virtual sin que éste cuente con las posibilidades? Imagino que sean las posibilidades de conectividad o que sea algo que usted decía, esas desigualdades sociales. Con eso sí vamos a cerrar, estimada doctora. Vale, claro, el tema de la limitación, acceso a la conectividad es un problema muy, muy grave, pero esta modalidad híbrida o la docencia online nos permite conectar con todos los estudiantes en cualquier punto, en nuestro país, en cualquier punto del país. Depende de la plataforma, pero bueno, tenemos varias plataformas, ¿no?, con las que conectar. Muchas plataformas de videoconferencia permiten crear salas y lo que yo hago con mis estudiantes también se puede utilizar en primaria y en secundaria. Se crean pequeñas salas, entonces ahí se interactúa mucho más con el estudiante, porque si yo tengo delante a todos mis alumnos, 20, 25, pongamos, trabajar con ellos de manera personalizada, como hacemos en el aula, es muy difícil, no se puede conseguir, pero creando pequeños grupos, como yo he creado en mis sesiones en la universidad cuando estábamos en modalidad online, 100% online, al igual que en primaria, sé que lo han estado haciendo en secundaria, al crear estos grupos reducidos de 4 o 5 alumnos, el profesor puede moverse por cada uno de los grupos, entrar y salir en estas salas, entonces ahí sí que puede interactuar con ellos, incluso de manera individual. De manera individual también se podría realizar, aunque es más efectivo, claro, hacerlo en grupos de 4 o 5. El problema nos viene cuando este alumno, claro, ¿cómo interactuamos con un alumno que no tiene conectividad? Lo que se ha estado haciendo, yo lo conozco, es en aquellos casos se ha estado dentro de las posibilidades de cada, digamos, de cada país, es verdad, porque tenemos a lo mejor pues, condiciones diferentes de conectividad, de acceso a Internet, eso está claro, en cada lugar del mundo es diferente. Sí que se ha acercado a los alumnos en cuanto se ha podido un dispositivo electrónico o un acceso a Internet, ya digo, depende del contexto. Pero también sé de profesores en la pandemia de varios países diferentes al mío, a España, que se ha desplazado a las casas y desde la calle se ha puesto a enseñar. O en otros países se ha utilizado la televisión pública con espacio de aprendizaje, de enseñanza e interactuar entre comillas, porque no estamos en un aula presencial, estamos hablando siempre de lo virtual. Estamos hablando de lo virtual. En un año nos hemos tenido que adaptar a esta modalidad. Entonces yo creo que el profesorado ha hecho una labor excelente, por muchas críticas que reciba, ha hecho una labor excelente, que ha perdido días y minutos de su vida diaria para preparar esas clases, para atender a los alumnos, aunque eso no se vea reflejado fuera, aunque las familias nos critiquen o les critiquen, eso está ahí. Entonces yo creo que es lo más importante de la cuestión que me plantea es la implicación del profesor para interactuar, buscar cómo interactuar. Yo tengo una clase que todos se pueden conectar, perfecto, yo hago mis salas, pero si yo veo que alguien no se conecta, es por algo, algún problema tiene. Tendré que interesarme yo, que es mi alumno, mi alumna, por ese alumno, por su situación, coger el teléfono y llamar a la familia, o bueno, infinidad de modos que hemos visto durante la pandemia. Y yo creo que el interactuar de manera online es difícil, pero no imposible. Se puede conseguir. Bien. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctora. Realmente enorme placer y así se patenta en el chat, queda patentado en las comunicaciones, en el reconocimiento, en el agradecimiento a su persona por compartir de manera muy amena este espacio. Hoy un día importante en Bolivia, Día de las Madres en Bolivia. Sí, felicidades a todas las madres, sí, lo ha dicho antes por el chat. Sí, tenemos hoy una de las concurrencias mayores en una de nuestras sesiones. Por lo tanto, muchísimas felicidades, agradecerle desde cada uno de los países que han participado en este webinar y realmente
quedamos muy complacidos, pero sobre todo quedamos con ese reto que usted nos ha propuesto de seguir pensando cómo lo estamos haciendo y para qué lo vamos a hacer. Entonces, en ese para qué y en ese cómo, que también el doctor nos decía cómo lo deben pensar los ministerios, las organizaciones, los organismos decisorios. Entonces, seguramente nos vamos a estar encontrando y muy pronto para establecer experiencias y compartir lo que hacemos, que en verdad enriquece mucho la práctica pedagógica y, como usted decía, ha sido un reto hoy para la gran mayoría de los docentes a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo a la distancia y excelente, excelente la participación. Yo simplemente le dejo para que usted unas palabras de despedida. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un auténtico placer. Hasta el día de hoy, teníamos los eventos presenciales, teníamos ese momento de conocernos. Para mí es mi primer evento internacional a través de una videoconferencia, así que les estoy muy agradecida por la invitación. La verdad que bueno, podemos repetir en cuanto quieran y agradecer sobre todo a los asistentes, a pesar del día de celebración que tienen hoy en Bolivia, que estén aquí escuchándome a mí. Así que muchísimas gracias a todos y gracias al instituto y gracias por la invitación. Pues bien, desde ALCIE le dicen gracias, doctora. Víctor, un abrazo a todos, bendiciones y felicidades. Contreras, muchas gracias, doctora Laura. Desde Santa Cruz, un importante departamento de Bolivia, gracias, doctora Laura. Desde Santa Cruz, gracias, establece José Alfredo. Esmar, gracias para la doctora. También Sneibar establece gracias. Nancy, igual. Y bueno, así un conjunto. Víctor, un abrazo a todos, bendiciones y felicidades. Por lo tanto, doctora, lo mejor para usted y su familia y para cada uno de los participantes que tuvieron el compromiso y el placer también de escucharlo a usted. Muchísimas gracias y ahora sí nos despedimos. A todos los participantes, el día de mañana se va a estar compartiendo esta conferencia para que ustedes la tengan a su disposición y que de manera asincrónica ustedes puedan seguir escuchando y consultando a Laura siempre que lo necesiten. Una de las grandes ventajas hoy de las tecnologías y de este proceso de asincronía y también de ubicuidad, hemos tenido a Laura desde muy lejos en nuestras casas, en nuestros hogares, en diferentes países de América Latina. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.